tardes, buen día, buenas noches, espero que estés bien. Hoy tengo para compartirte la lectura del argentino José Campanari, que está ilustrado por Roger Olmos, que realizó en el año 2007. Se llama Sígueme, una historia de amor que no tiene nada de raro. Había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris, con una trompa larga, 2 orejas enormes, un rabo pequeño, 4 patas cortas, un elefante gris con lunares morados que no tenía nada de raro. Todas las tardes de primavera, el elefante se sentaba al borde del camino de las hormigas para verlas pasar. Por la mañana las hormigas salían de su hormiguero y por la tarde regresaban cargadas de cosas que encontraban por aquí y por allá. Las hormigas eran negras, tenían un par de antenas, 3 pares de patas, caminaban al mismo ritmo una tras otra, parecían todas iguales, pero de tanto mirarlas, una tarde de mucho calor, el elefante descubrió una hormiga negra con cintura de avispa que lo dejó pasmado. A partir de entonces, solo iba para ver a aquella hormiga. Cuando ya el verano llegaba a su fin, el elefante se dio cuenta de que no volvería a ver a la hormiga hasta después del invierno. Entonces se puso un traje a cuadros con chaqueta de botones y se sentó a esperar a la hormiga negra para declararle su amor. El traje le quedaba pequeño porque había engordado, pero eso no le importaba. La hormiga, que ya había notado las miradas del elefante, llegó cargando una hoja que decía sí. El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba contento, la siguió. La hormiga caminaba, el elefante caminaba. Y camina que camina llegaron a la puerta del hormiguero. Cuando todas las hormigas entraron, el elefante también entró. Primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y cayó en medio del hormiguero. Por suerte, las hormigas estaban en sus habitaciones y no aplastó a ninguna. El elefante comenzó a mirar las puertas, pero eran todas iguales. Entonces vio una hoja a modo de felpudo que decía sigue, 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 sigue. Y la hoja desapareció bajo la puerta. Sin pensárselo 2 veces, el elefante abrió la puerta y vio un largo camino con un horizonte al fondo bordeado de árboles. Y en medio del camino, una hormiga negra con una hoja que decía sí. El elefante, ni lento ni perezoso porque estaba muy contento, la siguió. La hormiga caminaba, el elefante caminaba. De pronto un botón de la chaqueta del elefante saltó por los aires, ni lento ni perezoso porque era el botón que le tapaba el ombligo, se puso a buscar entre las piedras por las copas de los árboles. Cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la derecha, a la izquierda, adelante, detrás y se dio cuenta de que no estaba. Lento y perezoso porque estaba un poco triste, siguió caminando mirando al suelo. De pronto la trompa tropezó con algo que había bajo el árbol. ¡Un costurero!
Sin pensárselo 2 veces, el elefante levantó la tapa y vio agujas, hilos, tijeras, dedal y en medio de todo un botón que se movía hacia el fondo del costurero. En lugar de agujeros, el botón tenía un letrero que decía: "Sígueme". Con su traje de 3 botones, el elefante se metió en el costurero, primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Ni lento ni perezoso, con cuidado de no enredarse en los hilos ni pincharse con las agujas, llegó al fondo del costurero y encontró un camino largo, con un horizonte al fondo, bordeado de árboles de hilo, y en medio del camino una hormiga con un botón que decía "Sígueme". La hormiga caminaba, el elefante caminaba. Al cabo de un rato, el elefante, que tenía mucha sed, decidió buscar una fuente. No sabía que en el fondo de los costureros no hay de esas cosas. Cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la izquierda, a la derecha, delante, atrás, y se dio cuenta de que no estaba. El elefante siguió caminando, mirando al cielo. De pronto, colgada en la rama de un árbol, encontró una botella de agua. El elefante, ni lento ni perezoso porque tenía sed, tomó la botella y dentro vio una hormiga negra con un bañador amarillo, gafas de bucear, 3 pares de aletas, gorro y un letrero que decía "Sígueme". Sin pensárselo 2 veces, el elefante se metió en la botella, primero la trompa, luego el resto del cuerpo, y empezó a nadar detrás de la hormiga, sacando de vez en cuando la trompa para respirar. La hormiga nadaba, el elefante nadaba. Como nunca había estado en una botella, el elefante se distraía con todo lo que pasaba flotando: un pez mariposa, una mariposa caracol, un caracol rana. Al cabo de un rato, el elefante se acordó de la hormiga, miró a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y se dio cuenta de que no estaba. Lento y perezoso, porque estaba muy triste, buceó hasta el fondo de la botella y se sentó en una roca. Entonces se acercó una caracola, la tomó y la puso cerca de su oreja. Pero del fondo de aquella caracola no llegaba sonido del mar, sino una voz lejana que decía: "Sígueme". El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy enamorado, se metió en la caracola, primero la trompa, luego el resto del cuerpo, y dando vueltas y vueltas llegó hasta el fondo, donde lo esperaba aquella hormiga negra de cintura de avispa. Desde ese día, en una caracola que está en el fondo de una botella, que está al borde de un camino, que está en el fondo de un costurero, que está en la habitación de una hormiga, que está en un hormiguero, en medio de la selva, una hormiga negra y un elefante gris, vida, una historia de amor, con cintura de avispa y lunares morados, que no tiene nada de raro. Y colorín colorado, este cuento hermoso ha terminado. Hasta pronto, cariños.